llegamos ahora sí a la tercera parte del debate, que es sobre los mejores entrenadores en la historia de Colo Colo. Sabemos perfectamente que detrás de todos esos 11 jugadores que van a la cancha a romperse, hay un entrenador detrás, un estratega, y honestamente Colo Colo no es que haya tenido estrategas de calibre bajo. De hecho, se dieron el lujo de tener un entrenador europeo que de hecho es el mejor de su historia, y creo que en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, eso ya lo vamos a mencionar más adelante. Así que Quintana, ¿te parece si arrancamos con los 5 mejores entrenadores en la historia de Colo Colo? Para ti, ¿cuál sería el quinto? Vale, acá puede ser controvertido también para muchos colocolinos. Yo creo que es porque lo vi, es porque es la última gran participación, sí, la última participación buena internacional que se tuvo en cuanto a lo vistoso, en cuanto al resultado. Me refiero al señor Claudio Vichy Borghi, lo voy a colocar como el quinto, un tipo que llegó a la final de la Copa Sudamericana 2006 con un equipazo con Chupete Suazo, con Mati Fernández, con Alexis Sánchez, con Arturo Vidal. Perdió con Pachuca lamentablemente, pero ese juego de Colo Colo era un juego muy vistoso, ocupando el talento de sus jugadores. Lamentablemente el Vichy Borghi era muy aventurado muchas veces en sus decisiones, y él también reconoce que él pierde la final porque quiso seguir atacando, porque quiso morir en la suya, porque quería que la gente se fuera con un triunfo jugando ofensivamente, cuando quizás lo más inteligente era poder un poquito dosificar y realmente meter el búho atrás, no pasa nada. Fue tetracampeón con Colo Colo también acá a nivel nacional, de torneos cortos, fue tetracampeón, así que nada, creo que Claudio Vichy Borghi, por la exposición de fútbol, y puede ser controvertido, yo lo voy a colocar en el quinto lugar. Claro, digamos que yo entiendo el hecho de que ya tuviste a Borghi, porque claro, si tú tienes 37 años, tuviste a Borghi supongo yo cuando tú tenías 19 o me equivoco. Sí, yo ya estaba grande cuando vi al Vichy, sí. Claro, digamos que Tenía eso como puede tu edad, ser, tenía casi tu edad, mira. claro. Entonces, pues sí, realmente que claro, hasta para mí es controversial, porque incluso como tú lo viste para mí, y de hecho ya lo voy a hacer, digamos, aquí el spoiler. Para mí, obviamente, por títulos e incluso por juego y también por plantilla que dirigió, fue el segundo mejor. Realmente que un entrenador que logra ser 4 veces campeón del fútbol chileno, sí, en torneos cortos se sabe perfectamente, pero así funciona el sistema y realmente que por lo menos en los últimos años es de los últimos clubes que logró esa clase de ligas consecutivas. Creo que el último fue la U de Chile de San Paoli, pero no, el equipo de Borghi también un equipazo, sobre todo liderado por Suazo, que también en sus filas contó con jugadores que después integraron la generación dorada de Chile, como Bravo, como Alexis, como eh, Mati Fernández, creo que ya lo mencioné, Arturo Vidal. Bueno, también estaba David Enríquez, que es otro de los jugadores con más partidos en la historia de Colo Colo. No sé, me corregirás, Gonzalo Fierro también estaba en ese plantel, si no estoy mal. Estaba, correcto, correcto. Ok, y sí, yo creo que, claro, obviamente respeto la decisión de Quintana, más aún siendo un hincha ya con bastante experiencia siguiendo a Colo Colo, pero, hombre, yo creo que por lo menos para mí, que no soy hincha de ningún equipo chileno en particular, aunque sí, obviamente siento simpatía por Colo Colo por ser el gigante chileno, pero por lo menos para mí, al menos yo sí, obedeciendo quizás un poco a la opinión popular, entre comillas, pero yo sí pongo a Borghi como el segundo más grande. Encima que solo han habido creo que 3 entrenadores que han dirigido en final internacional a Colo Colo que fueron Álamos, Borghi y pues el nombre misterioso, el nombre que vamos a mencionar al final. Me gusta eso. Entonces pues sí, ya dejando de lado esto, ¿quién sería tu puesto número 4? Uy, también puede ser controvertido, pero sí o sí tiene que estar en un top 5. Creo que también deslizaste que iba a estar en tu top. Húngaro, el señor Franz Platko, que revolucionó por allá por los 40, por los 50 el fútbol chileno,
con un Colo-Colo prácticamente imbatible. Jugaba prácticamente con una línea de tres que hoy día puede ser normal, pero en esa época era sumamente revolucionario. El tipo vino con una idea europea, por supuesto. Recordemos que ese fútbol, todo lo que era Hungría, todo eso, era un fútbol poderoso a nivel mundial en esa época, que ya se va olvidando un poquito eso, claro. Y si no me equivoco, fue campeón en 3 oportunidades, jugó con el esquema de la WM, que se dice. Era básicamente, bueno, si uno lo dibuja en un tablero, se puede dar cuenta que es un tema que se ve harto hoy día, pero en ese entonces, la verdad es que no. Y la verdad es que, no sé, como jugador jugó en el Barcelona, en el Sparta Praga, fue técnico en Suiza, en Francia, España, Portugal. O sea, fue un lujazo, un tremendo lujo haber tenido acá y pudo ganar. Y la verdad es que Colo-Colo bien imbatible. El sistema fue muy, insisto, disculpa que lo repita tanto, pero muy revolucionario. Y eso es importante porque uno puede arriesgarse y te puede ir mal, pero cuando tienes la convicción y trabajas bien y tienes la experiencia, te va bien, y a él le fue bien acá. Así que nada, yo creo que tiene un sitio totalmente reservado dentro de los 5 mejores técnicos de la historia de Colo-Colo, y tiene que estar el señor Franz Platko. Estoy de acuerdo, realmente que también yo a Platko lo pongo en mi top, aunque en este caso yo sí lo elevo al top 3. Y claro, digamos que el factor de traerse desde Europa aquella formación tan famosa del Arsenal de Herbert Chapman en los 30, que era el equipo de, o sea, pues la formación de la WM, que difiere un poco contigo en eso. Realmente el fútbol de antes era 1000 veces más ofensivo. O sea, yo creo que incluso era más descarado el ataque, porque tú podías ver esa famosa formación, la 2-3-5 o la 3-2-5. O sea, antes tú jugabas incluso con 5 delanteros. De hecho, yo tengo algunas plantillas históricas donde me pasé, digamos, de descarado y quise usar plantillas, sistemas antiguos como ese. Pero sí, digamos que en Colo Colo se puede decir, obviamente por las estadísticas, que es como donde mejor le resultó, porque logra ser 3 veces campeón del fútbol chileno, que creo que por la época en la que dirige, capaz que alcanzó a dirigir a, no sé, Jorge Robledo, por ahí, no sé si Enrique Ormazábal también se le habrá cruzado. Es que también está bastante antiguo y ahorita, honestamente, sí no tengo las estadísticas a la mano como para juzgar, pero acaba valorando enteramente el rendimiento del técnico. Es muy bueno, 3 veces campeón de liga, uno de los entrenadores con más títulos en Colo Colo, y hombre, como tú lo decías, realmente ese factor de la revolución, de traer una formación europea al fútbol de Chile como lo era la WM, realmente que es importante. Capaz digamos que yo ya no sabría juzgar otras cosas como el cómo se jugaba en Chile en esa época por lo menos, pero sí es cierto de que los que saben lo que significa esa formación, y también de que en Hungría se gestaron entrenadores de leyenda como Bela Goodman, como Gustav Seves, que fue una de las camas del antiguo fútbol total junto con Austria. Realmente que sí era importante tener un técnico con la capacidad de poder implantar esas ideas de juego de antes. Entonces, banco que esté Franz Platko, aunque en mi caso yo sí lo pongo en el puesto número 3. Ahora, para ti, ¿quién Bien. sería el número 3? Ya, a él también lo vi y creo que el técnico estuvo en los 90. Él fue uno de los... Este Colo-Colo era un equipo muy respetado a nivel continental, ya había salido campeón del 91, y estoy hablando de alguien que dirigió en la segunda mitad de los 90. Tenía un equipo muy, muy pesado, tremendo. Fue semifinalista de Copa Libertadores, fue semifinalista también de la Supercopa, la que jugaban los campeones de Copa Libertadores. Había muy buenos enfrentamientos. Es uno de los mejores técnicos que he visto yo en Colo-Colo, y la verdad es que yo en el tercer lugar me voy a quedar sin ninguna duda con el señor Gustavo Benítez, que paraguayo, tuvo, si no me equivoco, 2 pasos por Colo-Colo, el segundo más olvidable, el primero fue muy muy bueno, y bueno, llegar a semifinales continentales no es fácil. Un Colo-Colo que era candidato a ganar Copa, hoy por hoy un equipo chileno va a Brasil, va a Argentina en Copa Libertadores y celebran. En esa época era, uy, nos toca Colo-Colo, cuidado. Bueno, el fútbol chileno también gozaba de muy buen juego, mucho prestigio en esa época, y Colo-Colo era el estandarte al respecto. La verdad es que también campeón acá, tricampeón del fútbol chileno, el año 96, 97, 98, así que yo me voy a quedar con el señor Gustavo Benítez sin ninguna duda como el tercero. Un tremendo, me tocó verlo
y Colo Colo era respetado, así que cuando tu equipo lo respetan en el continente es por algo. Me convenciste, me convenciste. Realmente que por eso es que me gusta charlar con alguien más experimentado porque yo no tenía idea de eso que tú me decías. O sea, hay mucha gente que dice que es raro que se me escape un dato, pero acabas de demostrar exactamente lo contrario. Yo creo que tus argumentos son excelentes para poner a Benítez encima de Franz Platko. Que sí, digamos que yo también lo tenía un poquito en el pedestal, sobre todo por el tema de la WM, pero aparte eh, de que Platko tiene, o sea, bueno, aparte de que Benítez tiene más títulos que Platko, está también el hecho de, bueno, precisamente eso que tú mencionas de las semifinales de Libertadores me parece un factor muy fuerte y yo creo que tienes toda la razón. Aquí sí totalmente debo ceder ante tu opinión porque no conocía el dato personalmente, ahí sí debo decepcionar quizás un poco a mis seguidores porque realmente trato de que no se me escapen los datos, pero en este caso tú demuestras por qué eres un gran hincha de Colo Colo y realmente que no tenía idea de lo de las semifinales internacionales, que eso yo creo que es un argumento fuerte para que tú pongas a Adolfo Gustavo Benítez como tercero, más los 4 títulos que tiene, doblete en el 96, liga en el 97 aunque es clausura y en el 98, así que no, tienes toda la razón. Realmente que banco tu opinión y aquí sí debo hacer el cambio porque es lo más razonable. Adolfo Gustavo Benítez tiene todos los argumentos que tú mencionas para poder ser el tercer mejor entrenador en la historia de Colo Colo. Incluso yo diría que hasta puede pelear el segundo por el tema de la semifinal de Libertadores, aunque bueno, también la final de Sudamericana de Borghi es pesada, honestamente. Así que bueno, nada, muy buena tu opinión. Sí. Así que, ¿cuál sería para ti tu número 2? Y para cerrar un poco lo de Benítez, hay un tema que me gustaba mucho a mí, que de verdad tenía un plantel muy, muy pesado, con jugadores muy experimentados, y detrás de ellos ya venían juveniles que se estaban ganando el puesto, lo hacía jugar, justamente tú nombraste a uno de ellos hace un rato, David Enríquez, y ya jugaba muy, muy joven, pero él venía detrás del juvenil de turno, es decir, estaban los titulares, estaban los juveniles que ya estaban con condiciones para debutar en primera, y venía otra camada más de juveniles ya de 17, quizás 16. Eso hoy día no se ve en el fútbol chileno. Habían 3 líneas de jugadores, titulares, los juveniles y los más jóvenes aún. Hoy día eso no se ve. Lo que pasa un poquito con River, se va un jugador importante y ya tienen a otro que ya está jugando, que es juvenil, entonces, o que es de la casa. Entonces no es necesario que si se les va de un momento a otro, tener que salir al mercado con todo lo que conlleva. Ahora sí, está invirtiendo fuerte River hoy, pero si se les va un delantero crack, clave, no van a tener problema en sustituirlo con alguien que ya está en el plantel. Hoy día a Colo Colo le quita una figura y hay que rezar para que el libro de pases esté abierto y poder encontrar algo lo más barato posible. Entonces yo admiré mucho eso también de Gustavo Benítez, que tenía un plantel preparado con 3 jugadores por puesto prácticamente. Entonces imagínate lo que es competir y ganar al menos a nivel local y competir afuera, y que todos jugaban prácticamente. Así que eso era lo que quería complementar del señor Gustavo Benítez. Muy bien, perfecto, perfecto. Número 2, para ti, ¿quién sería? Ya, esta también es una decisión un poco controvertida, dependiendo de cómo lo mire uno, pero siento que acá sí tiene que estar sí o sí, no hay ninguna duda. Me voy a quedar con el señor Luis Zorro Álamos, que tuvo una gesta bien importante, lamentablemente le robaron, ya lo comentabas tú en algún momento, pero no se puede no colocar, al que lo coloque primero no pasa nada, está totalmente perfecto. El tipo hizo lucir a un Colo-Colo en una época muy controvertida para el país. Justamente la dictadura ya, el golpe militar ya estaba, se iba a gestar, ya estaba planificado. Se dice que este Colo-Colo retrasó el golpe de Estado, y justamente uno de los grandes técnicos, o sea, uno de los grandes gestores de esto fue Zorro Álamo, así que me tengo que quedar por lo mínimo con él, con el número 2. No, totalmente de acuerdo. La verdad que Álamos es un entrenador muy interesante porque
Dirigió a los primeros dos grandes planteles en la historia del fútbol chileno, como lo mencionábamos ahorita detrás de cámaras, que fueron el Ballet Azul de la U de Chile y el Colo Colo 73. Ahora, es un entrenador que para mí tiene casi todo para estar entre los cuatro por lo menos más grandes. Sin embargo, la razón de por qué yo no lo pongo más arriba es por el hecho de que creo que sobre todo en la U de Chile se le tiene un valor gigantesco. Y es cierto, está bien que haya destacado en dos clubes que hayan sido rivales, pero yo creo que la verdad, algo que para mí sí le juega un poquito en contra a Luis Álamos es el hecho de que haya sido tan destacado con la U de Chile. Y sí, es cierto, quizás históricamente ya se ha vuelto muy dispar hablar de un clásico chileno, porque Colo Colo le saca tres cabezas de diferencia a todos los equipos de Chile. Pero para mí el hecho de que Álamo, si bien es cierto que tiene algunos argumentos, tiene una liga, una copa, una final de Libertadores, y pues fue el entrenador del Colo Colo 73, creo que el hecho de venir del clásico rival, que de hecho en esa época la U venía siendo mejor que Colo Colo históricamente, creo que realmente quizás le puede restar un poco de puntos, sobre todo si yo lo miro como un hincha, porque creo que argumentos futbolísticos no le faltan para ser incluso superior, no sé, a Franz Platko o incluso a Gustavo Benítez, pero ya no quiero cambiar mucho mi top y yéndome quizás un poco desde lo impopular y también lo que yo te digo de quizás venir del equipo rival de turno y haberlo hecho tan fuerte, creo que sí me parece que no lo pone tan arriba, pero igual entiendo todos los argumentos que tú pones y son válidos. O sea, realmente Álamos es uno de los más grandes entrenadores chilenos de la historia, junto a Riera, junto a Pellegrini, junto a Santibáñez, junto a Luis Tirado. Entonces, no, hombre, tiene que estar, pero sí, Luis Álamos, yo creo que por lo menos no sé si le da, al menos en mi caso, porque recordemos que esto son dos opiniones disímiles, al menos en mi caso yo no lo pondría tan arriba, por los factores que te acabo de dar, pero entiendo a quien lo quiera poner más arriba. Y bueno, así como tú lo hiciste con los jugadores, el puesto número uno es para, y puedes hacer los honores si quieres. Por supuesto, para el señor Mirko Josic, el único técnico campeón de Copa Libertadores en Chile. También fue una revolución. Paréntesis sí con lo anteriormente con lo de Zorro Álamos. La rivalidad entre Colo Colo y U de Chile en esa época no era como la conocemos hoy día. El clásico era Católica, U Católica con U de Chile, con los clásicos universitarios. Colo Colo corría por otra línea, como el más grande evidentemente, y no tenía un clásico rival marcado. Quizá hoy día ya es distinto, que un técnico pase directamente o que haya triunfado con un grande, con la U en este caso, y pasar al más Colo Colo, sería controvertido. Ha pasado, pero no era tan a la rivalidad en ese caso como se empezó a marcar ya por allá por los 80, 90. Con respecto al señor Mirko Josic, también revolucionario. El tipo cuando llega viene de un Colo Colo que ya se estaba formando y tenía la mentalidad de destacar en Copa Libertadores con Arturo Salá, por allá por el año 89. El 90 llega Mirko Josic a Colo Colo y una de sus primeras ruedas de prensa, para un equipo que no tenía ninguna Libertadores todavía evidentemente, dice: yo vengo a pelear la Copa Libertadores, y prácticamente se le ríen en la cara porque pensaron que estaba bromeando. Y no era así finalmente, el tipo de verdad estaba tremendamente enfocado. Fue campeón con Colo Colo el año 90, el 91, si no me equivoco también el 93. Fue campeón de los títulos internacionales que tenemos, como Libertadores, Interamericana, Recopa. Lamentablemente se pierde la Intercontinental, pero imagínate lo que es ganar una Copa Libertadores para un fútbol que no es tan copero. Instauró el respeto nuevamente en el fútbol chileno. Fue precursor de otros equipos que lucieron después de eso, como la Católica 93, que llegó a la final, Unión Española llegó a cuartos de final el 94, si no me equivoco, y Colo Colo 97, que llega a la semifinal de Copa, la U 96, que llega a la semifinal. Entonces este Colo Colo marca la década, también un juego revolucionario, cambia todo. Los jugadores siempre hablan, los de esa época, Lizardo Garrido, que ya lo hablamos, Jaime Pizarro, José Daniel Morón, Coca Mendoza, de que no le entendían nada, si es croata, Mirko Josic es croata, y no le entendía nada de lo que hablaba, y el tipo era muy cascarrabias, muy enojón, y de hecho es más, primer entrenamiento, una de las pequeñas anécdotas que cuentan los jugadores, el tipo va y se va de la cancha, deja todo delegado a su ayudante y se va a una oficina
a leer el diario. Y no entendían nada, porque como no lo conocían, otra idiosincrasia, otra cultura, y los jugadores entrenando y Mirko leyendo el diario en una oficina. Ni siquiera veía el entrenamiento. Por ende empezó a perder como un poquito de credibilidad. Y claro, el tipo se dedicaba el resto del día a organizarse, a planificar, o de repente se iba a la galería, a la gradería, a la grada, a ver desde ahí, y no desde la cancha, el tema del entrenamiento. Era muy rara su forma, pero le termina dando resultados. Era una estratega por excelencia, un tipo frío como los europeos son. Acá estaba más acostumbrado al técnico que te abrazaba, que te daba golpecitos en la espalda, que si te sentías mal que te daba un aliento. No, Mirko Josic era todo lo contrario. Y terminó finalmente a través de... Los primeros partidos fueron decidores, de Mirko Josic, que le fue bastante bien. Empezó a tener algunas goleadas a favor, porque era un tema revolucionario, con tres hombres atrás, con punteros bien marcados, con volantes que tocaban bien el balón. Cambió de posición a algunos jugadores y ahí es donde también empezaban a perderle la credibilidad. Un volante que lo ponía de lateral, un defensor que lo colocaba de extremo, y empezó a resultar, y finalmente, bueno, la historia terminó bastante bien, y por eso que para mí, y por muchas cosas más, sin explayarme mucho más, dejo al señor Mirko Josic en el primer lugar de técnicos de Colombia. Nada más que decir. Qué carrera tan interesante la de este hombre. Y es la viva demostración de que aquel que quizás no resalta mucho en Europa no tiene por qué renunciar al fútbol y se puede venir aquí a Sudamérica a relanzar su carrera. Josic, por lo menos de lo que vienen siendo los croata-yugoslavos, porque entiéndase que Yugoslavia agrupaba países como Croacia, Macedonia, Serbia. Yo creo que Josic, por lo menos de los entrenadores de ascendencia croata, es uno de los mejores de todos los tiempos gracias a este logro. Hay otros entrenadores también pesados como Tomislav Ivic, como Branko Sevic también, pero realmente que Josic es llamativo. ¿Cómo logra ganar la Libertadores? También todavía en una época donde no existía la ley Bosman, que pues es el entrenador con más títulos en la historia de Colo Colo, con 6, los únicos 3 internacionales de hecho. Y también digamos que el tema de lo de la revolución de juego yo creo que también se viene a notar un poco en el hecho de que sale campeón del mundo sub-20 en el 87, que fue esa generación que hizo bastante ruido con jugadores como Robert Prosinecki, Zvonimir Boban, Davor Šuker, y que realmente hubiera sido una generación dorada de Yugoslavia no haber sido por la guerra de los Balcanes. Pero sí, Josic fue un entrenador que desde ahí empezó a imponer su estilo y logró algo imposible, que fue convertirse en el primer entrenador europeo no americano y no latinofónico, o sea, ni siquiera lusófono, o sea, que habla un lenguaje luso como el portugués, sino enteramente no hablaba ningún lenguaje latino, ni español, ni portugués, ni francés, ni italiano. O sea, es el entrenador con la lengua más exótica que ha podido ganar la Libertadores. O sea, una cosa brutal. Y luego, pues sí, llegaron otros entrenadores europeos, pero con mayor facilidad para adaptarse al idioma, porque eran portugueses que dirigían en Brasil, como Jorge Jesús, como Abel Ferreira. Pero el precursor de los entrenadores europeos que ganaron la Libertadores es este hombre, y es por lejos uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol chileno, juntando clubes, selecciones, extranjeros y nativos, junto obviamente al pelado Sampaoli. Pero definitivamente que Josic es una leyenda, uno de los mejores entrenadores de ascendencia croata de todos los tiempos, y lejos, sin discusión alguna, el mejor entrenador en la historia de Colo Colo. Así que no sé si tienes una última opinión o pasamos a lo que vendría a ser los estadios más históricos en el fútbol chileno históricamente. Pasemos a los estadios de fútbol chileno.